Acerca de Mefiboset y su herencia en el reinado de Israel. Mefiboset, ustedes saben, era un muchacho lisiado, lastimado, dañado no solo en su corazón, no solo físicamente, sino en su corazón. Y de muchas de estas cosas podemos tomar mucha enseñanza. Pero ¿sabes algo? El mensaje fue: él era parte ahora de la mesa de los reyes. Y esto es maravilloso, hermanos. Nada más, no dejé unas hojas por ahí, Ana Cris. Si me las haces llegar. Perdónenme, era mi bosquejo y yo dije, ¿dónde están? Qué amable, gracias Marco. Una de las cosas más increíbles que podemos ver en esta enseñanza, hermanos, es que él tenía derecho al trono. Él tenía derecho a las bendiciones de Dios después de haberse arrastrado toda su vida. Y esto pareciera una enseñanza increíble, pero es una enseñanza real. Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue animando, Dios sigue alentando nuestros corazones para que tomemos ese liderazgo que Dios nos ha dado. Pero tú sabes que él no fue el único rey. En la historia de Israel, después de que los jueces fueron quitados. ¿Quiénes eran los jueces, hermanos, en el Antiguo Testamento? En realidad eran los sacerdotes. Si nosotros tomamos esta referencia en nuestro capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis, y capítulo 5, versículo 10, ambos referencias nos hablan de que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Tú lo puedes creer, hermano? Amén. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, Dios te da este privilegio de ser llamado rey y sacerdote. En otras palabras, fuiste como Mefiboset, tu vida estuvo llena de necesidades y estuviste en situaciones precarias. Pero cuando Dios te traslada, dice que nos traslada del reino de las tinieblas, ¿a dónde, hermanos? Al reino de Jesús, al reino de la admirable luz, donde Dios nos está tomando como parte de su pueblo. Yo quiero decirte que esto es algo que Dios no es nuevo. Dios lo estableció desde el principio. Se establecieron en el pueblo de Israel después de los jueces. El pueblo de Israel clamaba por un rey. El pueblo de Israel estaba diciendo, queremos rey. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban viendo que las naciones aledañas tenían rey. Y decían, ¿por qué todos tienen rey y nosotros no tenemos rey? Nosotros tenemos a los jueces. Y pareciera que el sacerdocio no se combinaba con las cuestiones políticas, socioeconómicas y culturales del momento. Con todo el corazón y el dolor de su corazón, ahí lo puedes ver en el primer libro de Samuel. Precisamente Samuel decía, ¿pero por qué? Y entonces Dios le dijo, dales lo que piden. Y entonces fue, y entre diferentes hombres Dios llevó a Samuel ahí en el capítulo 9, después de que el arca había sido traspasada, había sido tomada por los filisteos y todos los daños que había Dios causado a los filisteos. Regresa el arca y entonces viene este reclamo de parte del pueblo de Israel. De ahí entonces Samuel va y empieza a buscar entre los hijos de los hombres, y Dios le da algunas características especiales sobre quién debiera ser el que sería puesto como rey. Entonces es puesto como primer rey de Israel Saúl. Lo puedes ver en primer libro de Samuel, capítulo 10. De ahí en adelante tú puedes escuchar la historia, y de ahí el resto de los libros de los reyes, de Samuel, de reyes y de las crónicas, tú puedes ver los reinados de los diferentes reyes. Después de ahí le sucedió David y después Salomón. Salomón tuvo un tiempo pacífico. De ese tiempo pacífico dividió el reinado, y en ese reinado fue por diferentes circunstancias que se generó el famoso reinado de Israel por medio de Jeroboam y el reinado de Judá por medio de Roboam. De ahí le sucedieron 19 reyes posteriores a Israel y 20 reyes al reinado de Judá. De ellos, todos ellos, hermanos, hubo una característica particular de esos reyes. ¿Qué recuerdas que fue en ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos, hermanos? Así fuerte, dilo, ¿alguien lo escuchó? Hicieron el mal. Del reinado de Israel, fíjate lo que dice la escritura, de los 19 reyes del reinado de Israel, es decir, del norte, los 19 salieron malitos.
Y del reinado de Judá, de los 20 solamente 8 se salvaron. ¿Qué fue lo que pasó? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cuando tú eres llamado a ser rey y sacerdote, hermano, representa que tú estás marcado ya con un linaje sacerdotal. Pero ¿sabes lo que sucedió? No te es suficiente con decir soy rey de Dios, soy reina de Dios, soy príncipe o princesa de Dios. Necesitas hacer y actuar como el Dios de los cielos te ha llamado. En este reinado, hermanos, el reino ya fue dividido. De estos, como les dije, 20 reyes de Israel hicieron lo malo, y solamente 8 de 20 hicieron lo bueno. Posteriormente, al final de cada uno de sus reinados, vino un evento particular en el pueblo de Israel. El reinado de Israel fue conquistado por los asirios y fueron llevados cautivos. Y el reinado de Judá concluyó siendo llevados cautivos los reyes a Babilonia. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, nos enseña muchos aspectos. Yo quiero mencionarte que la causa principal por la que los reinados cayeron y no caminaron en lo que Dios le había establecido es porque ellos hicieron lo malo. Fueron seducidos. Entre los reyes del reinado del norte se encuentra Acab. Acab era un rey que la característica principal era un mandilón. Era un hombre que hacía lo que su mujer le decía. Era un hombre que era sacudido, muchas gracias, amor. Era un hombre que era sacudido por las ordenanzas que la mujer en ese tiempo era. ¿Y sabes quién era su mujer? ¿Qué tenía la característica Jezabel? Era una mujer, era idólatra y todo eso. ¿Por qué, hermanas? Porque ella era cananea, es decir, era del reinado de los fenicios. Y ella introdujo sus dioses a Israel de tal manera que el reinado de Acab se fue para abajo. De tal manera que los profetas de su tiempo le tenían temor. De tal manera que aún sus hijos, aunque fueron bautizados con nombres judíos, con nombres hebreos, los 3 hijos que tuvieron tenían nombres judíos, pero sus acciones eran totalmente con las costumbres de los cananeos. El reinado, hermanos, Dios nos ha llamado a un reinado, pero Dios nos ha llamado a un reinado de responsabilidad, de compromiso. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Hay un aspecto muy sencillo, hermanos. Dice la palabra de Dios que la serpiente antigua se presentó. Y la serpiente antigua era la forma de los diferentes dioses, los Baales, Astarot, diferentes manifestaciones que venían desde los tiempos de la fundación del mundo allá con Nimrod. Y de ahí empezaron a llevar mucha idolatría. El grave problema del pueblo de Israel, hermanos, fue su idolatría, el seguir a otros dioses, el escuchar las voces de malignos, el escuchar consejo de malignos. Los hijos de Acab, aunque tenían nombres judíos, hacían lo que en ese tiempo los cananeos realizaban. ¿Y qué nos hace diferentes actualmente, hermanos? Bueno, yo quiero mencionarte que hay un enemigo al cual debemos identificar. Y tú me dices, pues ya sé que es el diablo. Sí, hermano, dice la escritura que es la serpiente antigua. Y en la forma de serpiente me llevó Dios a examinar 3 aspectos fundamentales sobre lo que el diablo está haciendo. Puede hacer muchas obras, pero yo quiero referirme esta mañana a 3 aspectos fundamentales que el enemigo está atacando a su iglesia y que probablemente no te has dado cuenta, porque el enemigo es astuto y está llevando diferentes estrategias. Platicábamos con uno de nuestros hermanos. El enemigo no duerme, él no descansa, él está constantemente buscando la manera de cómo quebrar tu vida, cómo hacerte doblar tu voluntad. Estaba yo durante este estudio queriendo alimentar mi enseñanza con imágenes, pero ¿sabes qué, hermano? Mi esposa no las aguantó. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las imágenes representaban en lo que el diablo está haciendo.
Una de las figuras que podemos ver es cómo el diablo se presenta como la serpiente del jardín del Edén. Esa es la serpiente antigua. Hoy en día, si tú conocieras las diferentes serpientes, sabrías algo. Número 1, te causan repulsión. Número 2, te causan temor. Y número 3, las quieres a la distancia. Pero entonces, ¿cómo es que permitimos que esa serpiente antigua se mezcle en las cosas del pueblo de Dios? Sea como los hijos de Acab, que aunque se decían judíos de ese tiempo, en realidad actuaban como verdaderos paganos. ¿Y cuál es la situación y la analogía que podemos ver en el presente, hermanos? Los hijos de Dios nos decimos cristianos, pero muchos actuamos conforme a la tendencia y las costumbres de este mundo. Yo quisiera mencionarte 3 aspectos fundamentales donde el enemigo ataca. Esta serpiente antigua tiene varias características. En esta serie de búsquedas encontré una serpiente. ¿Han escuchado ustedes la serpiente pitón? ¿Cuál es su característica, hermanos? ¿Quién puede decirme qué características tiene esa serpiente? ¿Tiene colmillos y pica? No, ¿verdad? ¿Tiene veneno? Tampoco. ¿Pero qué es lo que hace, hermanos? Asfixia. Fíjate bien, lo primero que hace es redondea y está buscando la parte vulnerable de su víctima. Además de eso, cuando lo logra captar, inmediatamente lanza el peso de su cuerpo sobre el animal o sobre su presa, lo aprieta, se enreda, lo ahoga, lo debilita, lo empieza a asfixiar, y de la asfixia la presa muere. Y finalmente no lo deja ahí, ya lo piqué, no, se lo botanea, hermanos. Sí, hermanos, ¿has visto las fotos aquellas? Yo por eso no me atreví a traerla, porque mi esposa dijo, no pongas eso está muy feo. Pero se ve literalmente cómo deforma su cuerpo con tal de absorber y traer. Se ha comido incluso caimanes. Hay pitones y son tan largas que no importa, su cuerpo se le puede deformar, y a lo mejor ahí ves la figura del caimán adentro de su cuerpo, pero poco a poco lo empieza a deglutir y tiene suficiente alimento para poder acabar con su vida y desaparecerlo. Eso es lo que hace el diablo, hermanos. Yo quiero decirte, la primera forma o el primer ataque que el diablo quiere hacer en tu vida, lo voy a referir a 2 aspectos que Dios nos está llamando. El primero es: intenta acallar tu voz. Intenta apagar tu voz. Dice la escritura en el capítulo 7 de Juan, versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, nuestra voz suelta, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Suelta nuestra voz. ¿Qué hacemos con nuestra voz ante el Señor? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hicimos hace un momento? Lo alabamos. ¿Qué podemos hacer también con nuestra voz? Oramos. Con nuestra voz leemos la palabra. Con nuestra voz podemos clamar en contra del enemigo e ir en contra de él. Pero ¿sabes qué? El enemigo te quiere distraer, quiere apagar tu voz. Recientemente se hizo un testimonio de este autor, Jensen Franklin. Dice que visitó a un amigo en los Estados Unidos y le dijo: oye, tú eres latino, platícame un poquito, ¿hablas español en tu casa? Y dice él: bueno, en realidad hablo a veces con mi esposa, pero la mayoría del tiempo estamos tan ocupados que aunque el idioma en el cual fuimos educados y crecimos y fuimos creados, nunca lo usamos. Somos bilingües, pero nuestros hijos nunca nos ven usarlos, ni en el auto, ni en casa, así que ya no hablamos casi español. En realidad, nuestro primer idioma se convirtió en nuestro segundo idioma. Y este es un ejemplo, hermanos, claro, que necesitan nuestros hijos en casa escuchar nuestra fe, declarar nuestras convicciones, escuchar nuestras oraciones, oír nuestra alabanza, demostrar que tenemos una relación con nuestro Señor Jesús. Si las palabras que usamos en casa no demuestran un estilo de vida cristiano, hermanos, entonces
tus hijos nunca van a hablar con fluidez el idioma cristiano. ¿Qué lenguaje estás usando en tu hogar? ¿Cómo te estás refiriendo? Estamos hablando de que aquí hay reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ay, caray, ya no los vi, se me hace que es la luz la que no me dejó ver. Aquí estamos hablando de que aquí hay reyes y sacerdotes, ¿verdad? Sí, hermanos, amén. Bueno, esos reyes y sacerdotes, ¿qué tipo de lenguaje están usando en sus hogares? ¿Qué tipo de idioma están hablando? ¿Qué es lo que leemos diariamente? ¿Qué es lo que nuestros hijos están escuchando de nuestras vidas? Yo quisiera mencionarte un pasaje bíblico en el capítulo 13 de Nehemías. Les quiero invitar a que busquen en su Biblia. Nehemías capítulo 13, versículo 23. Había una cuestión en Nehemías. ¿Cuál es la característica de Nehemías? Nehemías vivía en el cautiverio, así como vivió Daniel, así como vivieron muchos de su tiempo, vivía en el cautiverio. En este cautiverio, él empezó a darse cuenta que aunque era un pueblo cautivo en medio de Asiria y Babilonia, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá, los dos reinos habían sido tomados cautivos. Empezó a darse cuenta de algo y dijo: veo que los niños hablan como los babilonios, como los asirios. Veo que en las calles juegan y ya no escucho nuestro idioma original. Fíjate lo que dice aquí. Dice en Nehemías 13, 23 y 24: vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Cuál es aquí la cuestión clara? Número uno, los hijos de Israel se empezaron a casar con mujeres que adoraban a otros dioses. Consecuentemente, los niños se les empezó a enseñar la idolatría del pueblo. Si seguimos leyendo la vida de Nehemías, él se enojó tanto cuando descubrió que la pérdida del idioma del pueblo hebreo significaba que este pueblo hebreo estaba perdiendo su cultura. ¿No te ha pasado por ahí que de repente aquel jugador se va a España y regresa hablando con español, así que, pero oye tío, ¿qué habéis? Y bien español, ¿no? Y lo veías ahí en la Indepe jugando con los amigos, ¿verdad? Bueno, se permeó del ambiente que lo estaba rodeando. Lo mismo está sucediendo hoy en día en los hogares cristianos, hermanos. El enemigo está actuando como esa serpiente antigua, esa serpiente que está asfixiando la palabra del Señor en nuestro hogar. Se está creando una generación milenial. Los mileniales, ¿dónde están los mileniales? Nada más oí 2 mileniales por aquí, ¿dónde están el resto? Una generación que está olvidando el lenguaje espiritual de nuestros ancestros. Aquellos bilingües que están hablando las cosas de Dios como un segundo mero idioma, y en el peor de los casos ni siquiera se acuerdan. Les da miedo testificar del Señor porque no lo conocen. Les da miedo hablar de su fe porque les vienen con una, les ponen un 4 y ¿sabes qué? Mejor ni le hablo a ese chavo, me vaya a dar una zarandeada. Te llegan y te hablan de alguna corriente o alguna teología y no sabes cómo responder y le sacas la vuelta. Estás dejando de hablar el idioma de Dios. Para las familias, hermanos, esto es peligroso. Cuando los hijos o cuando nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a hablar la mitad de la Biblia y la mitad del mundo, mitad de Dios, mitad de humanismo, mitad vivir para Jesús y mitad para vivir para el mundo, estamos casándonos entonces y nos estamos adaptando al espíritu de esta era. Estamos criando en nuestra propia familia una generación de hijos que no conocen el idioma de Dios, que no conocen el idioma del Espíritu Santo. Son príncipes y princesas, claro, Dios los lavó, pero no están permeándose del ambiente por el cual han sido diseñados, han sido creados. No conocen a veces el idioma de la adoración ni de la alabanza. No saben cómo derribar fortalezas. No se paran y dicen en el nombre de Jesús. Les da miedo, les da pena, lo ven cursi. Lo ven como nada más cosa de sus papás. Pues mis jefes.
Y hoy en día la iglesia se está renovando y está teniendo un avivamiento y una transformación. Y no está mal, porque el cambio es bueno. Pero nunca debes olvidar tu primer idioma. Nunca debes dejar atrás lo que la palabra de Dios ha dicho y sigue diciendo acerca de ti. No puedes dejar de orar a Dios. No puedes dejar que la serpiente antigua te esté apretando de tal manera que digas: ya no puedo hablar, ya no me da, no, déjame. No puedes permitir eso, hermanos. El idioma de Dios es el idioma que el Señor quiere que tú hablemos. Necesitamos romper la adaptación del idioma de la cultura de este tiempo, del idioma de la cultura que el enemigo está queriendo poner. En el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 hasta el versículo 7, ¿lo tienes, hermano? Deuteronomio 4, versículos 6 y 7. Amén. Nos da una instrucción acerca de lo que es nuestro verdadero idioma. Este es nuestro idioma. Oye, Israel, oye, pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. No es válido, hermanos, utilizar únicamente el idioma de la iglesia una vez a la semana. Este debe ser hablado fluido, este debe ser constante en nuestro hogar. Si esperamos a que nuestros hijos aprendan a hablarlo, necesitamos enseñarles el idioma espiritual, el idioma que Dios les ha marcado, el idioma que Dios escucha. ¿Cómo puedes asegurar que estás hablando el idioma de Dios? Si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces puedes pedir todo. Hay una condición. Dios no te da las cosas, Dios te da un reinado maravilloso, pero tú tienes que ir a conquistarlo y tienes que enfrentar a tus diferentes enemigos. Tienes que presentarte delante de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, necesito hablar el idioma que tú quieres que yo hable. Jesús dijo en Juan 12:49: porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. ¿Qué decía Jesús? Según este versículo, hermanos, ¿qué decía? Que Él debía hablar, ¿qué? Él no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba, ¿qué, hermanos? Lo que el Padre le había dicho que tenía que decir. De lo que debía hablar era lo que Dios le había enseñado. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Si estás tomando nota, por favor, llévatelo para reflexión. Son 3 puntos que quiero tocar y no quiero que se nos vaya ni un aspecto importante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 nos dice lo siguiente: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No permitas que esta serpiente antigua asfixie tu idioma, el idioma que Dios te ha dado en tu hogar. Si tú le permites que se enrede alrededor de tu vida, eventualmente va a ir silenciando tu voz. Si de forma voluntaria te pones: es que Dios no me lo hizo como yo quería. Estaba hablando con un joven hace algunas semanas. Tuvo una situación difícil en su vida. Su hija falleció después de que él estuvo pidiéndole a Dios. Pero el hombre estaba con el idioma del mundo. Se echaba sus buenas tomadas y después iba a la iglesia y decía: perdóname, Señor. Y después se regresaba al mundo, se aventaba sus buenos consumos de droga y después decía: Señor, perdóname. Y estaba salte y salte de un lado a otro. Genéticamente su cuerpo no estaba listo.
y ese daño lo transmitió a su pequeña. Cuando la pequeña nace con problemas de forma natural. Hay problemas que se presentan en la pequeña. Y es entonces cuando él dice: sí, Señor, ya dejo esto y yo me pongo de este lado, sálvame. Y la niña falleció. ¿Qué es lo que pasó? Su corazón se endureció, dejó de orar, vino el enemigo, le asfixió la poca voz que le quedaba y eventualmente silenció su voz. Hoy en día está lleno de rencor y de tristeza. Le hablas de Dios y te dice: no, pues está bien, qué bueno que creas en esto. Pero hermano, no se ha dado cuenta de algo increíble. Santiago nos habla de un elemento importante, de esta cosita de donde surge vida y surge muerte. Dios quiere que abras tu voz porque es un arma poderosa. Dios quiere que confieses delante del Señor lo que Él puede hacer aunque las circunstancias se tornen contrarias. Es indispensable que tú sigas creyendo, que tú sigas clamando. Pero es que yo no veo cambios. No importa, sigue clamando. Tu arma poderosa es el hablar la verdad de Dios, el confesar sus decretos, sus mandamientos, el guiar tu vida de tal manera que tú no tengas posibilidad de decirte: no, yo no me puedo refrenar, ya no voy a orar. Ese es el primer engaño del diablo. Es que ya no voy a orar. Hermanos, no menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que todos los días estés orando. Dios quiere que vengas a las reuniones de oración. No sabes cómo orar, vente, te enseñamos. No sabes cómo pedirle a Dios, vente, te agarro la Biblia y te digo: aquí, agárrate estos versículos, agárrate estos salmos, agárrate estos proverbios, porque sabes que David en su clamor escribió tantas manifestaciones del dolor que le provocaba lo que estaba sucediendo, pero la esperanza que él podía ver. Y dice la Escritura, sigue diciendo la Escritura, que David era un hombre conforme ¿qué? Al corazón de Dios. Él tuvo muchos errores, tú y yo tenemos errores, pero necesitamos permanecer en la palabra, porque la palabra, cuando tú la hablas, es una arma poderosa. Dilo, hermano: mi voz es poderosa en Dios. En Dios mi voz es poderosa. No le dudes, dilo, háblalo, hermano. No dejes que te asfixie esa serpiente antigua. En Dios mi voz es poderosa. Hay una historia de un hombre que se llamaba Tomás. Tomás dijo: voy a hacer un voto de silencio. Me voy a ir al monasterio y me voy a encerrar ahí. La única excepción es que él iba a ser llamado cada determinado tiempo para decir solo una frase. Entonces Tomás fue y se metió a este monasterio, y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 3 y 4, y seguía con su voto de silencio. En el 10º año le llama el superior y le dice: Tomás, es tiempo de que tú hables. ¿Qué tienes que decir? Tomás se acercó y dijo: la comida es mala. Regresó luego a sus tareas y pasó otra década. De nuevo Tomás fue llamado por el superior y le dijo: hermano Tomás, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Tiene algo que decir? Y dijo: el agua está helada. Pasaron otros años y regresó Tomás y le volvió a preguntar al superior: Tomás, ¿ahora qué me tienes que decir? La cama está muy dura. Pasó una década más. Ya eran muchos años del voto de silencio. El superior le dijo: hermano Tomás, ¿desea decir algo? Y Tomás le responde: renuncio. El superior se le queda viendo y dice: bueno, no me sorprende. No ha hecho otra cosa desde que llegó más que quejarse. Es una pequeña historia, pero hermanos, es una verdad tremenda. Nos habla de algo. Nunca nos indica más claramente esta situación, que hemos sucumbido ante el diablo, que las palabras que salen de nuestra boca. Cuando nos quejamos de toda nuestra vida, cuando permitimos que nuestra conversación esté llena de quejas,
de enojo, de autocompasión, violamos un principio bíblico importante que debiéramos conocer. No digas palabras que hagan pensar al enemigo que él está ganando y que te está derrotando. No digas esas palabras, no las digas, no las digas. El enemigo quiere silenciar tu voz. Él quiere apagar tu vida de oración. Él quiere que tú clames a Dios y no escuches nada. Y dices, pues como nada sucedió, pues que sigo orando, no hay nada que hacer. Una y otra vez la palabra de Dios nos muestra de la madurez en un cristiano que se regocija en todo y da gracias a Dios en todo tiempo. Eso no significa que todas las circunstancias de la vida es miel sobre hojuelas y es, ay, me está yendo de la patada, gloria a Dios, ay, qué felicidad, ya perdí esto, tanto dinero, no tengo trabajo, me hace falta esto, tengo tantas deudas. No, nos muestra, hermanos, en lugar de aceptar una actitud inquieta, quejumbrosa, llena de derrota y de preocupación, nos dice la palabra de Dios en Efesios 6:11 que debemos estar firmes en el día malo y vestirnos de toda armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, después de que acabó todo, dice, estad firmes. Dios te ha dotado de bendiciones, pero el diablo está queriendo acabar y apagar tu voz. La única manera de contrarrestar los ataques del diablo, hermanos, es tomando los elementos que Dios tiene para tu vida. Hermano, necesitamos enseñar a nuestra boca. Necesitamos decir palabras que determinen victoria o derrota en nuestra vida. Porque por ahí hay un libro de un autor que se llama Don Gossett. Don Gossett dice, lo que dices, recibes. Y en ese libro hay como 400 versículos que mencionan esto y que respaldan esto. Dios quiere que hables bendición a tu vida. Dios quiere que tú tengas algo bueno que decir. Dios quiere que tengas cosas buenas que decir, dice en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y lo cantamos, y la montaña se moverá, ¿verdad, hermanos? Sí, con un poquito de mostaza, con la fe de una mostaza, el tamaño de una mostaza, podemos decirlo. Necesitamos tú y yo hablar a nuestros montes. Las enseñanzas que recibimos acerca de los montes, hermano, nos reflejan diferentes aspectos. Una de ellas es venid y subamos al monte de Dios. Nuestro Señor nos habla de la grandeza de Dios, pero en este caso específico Dios te está diciendo, dile a ese monte que se quite de tu camino. Hay montañas que en nuestra vida se ven como obstáculos, y cuando decimos esto, hermanos, podemos ver lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Zacarías dijo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Puedes decir amén? ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es el tamaño del monte? Yo te quiero decir, en la fuerza y en el poder de Dios puede ser reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. En este libro Zacarías nos está diciendo porque es muy poderoso el versículo 7 que acabamos de leer. Dios quiere que esa montaña sea derribada y sea reducida a llanura, pero necesitas tú dar el paso. Jesús nos dejó promesas específicas acerca de la fe que mueve montañas, ¿verdad? Nos dijo, si le dijeras al monte, se moverá. Y esto es un acto de fe, hermanos. Lo que está esperando esa montaña, ¿sabes qué es, hermano? El sonido de tu voz, la confesión de fe, el hablar el poder de Dios para tu vida, el creer lo que Dios puede hacer para tu vida. A veces cuando somos llamados a orar de forma colectiva, como creyentes, como nación,
Eso es muy poderoso. Cuando tuvimos nuestros 12 días de oración, ¿quién vino a esos 12 días de oración, hermanos? Cuando menos un día viniste. Bueno, pues me da gusto que hay varias manos que alcanzo a ver por aquí. Eso es muy bueno, hermanos. Pero ¿sabes qué? Necesitas soltar la fe día tras día. Y hay montañas que tienes tú que pelear, hermanos. Hay ocasiones en que vas a enfrentar grandes dificultades y Dios te enviará quizá un amigo consolador, un hermano que ore contigo, alguien que te levante las manos y alguien que esté contigo. Pero cuando estamos decaídos y cuando estamos en necesidad, podemos llamar a otro hermano y decirle: ora por mí, porque estoy en lucha ahora. Y podemos orar por ti y puedes orar por tus hermanos. Pero dijo que cuando tú le dices al monte que se mueva, eso es un acto personal. No nos llama colectivamente Dios a mover las montañas y decir, le dirán todos ustedes al monte que se vaya. No dice, le dirás tú, es una forma personal. Aquí habla en forma singular. Está hablándote a ti. Te está diciendo que hables a la montaña para que ésta sea movida. Porque hay ciertas montañas que solamente van a responder a nuestra voz. Como dirían por ahí, hay un pollito que me tengo que comer yo solito. Hay circunstancias en tu vida que, aunque estén los demás contigo intentando ayudarte, invariablemente hay luchas que tienes que luchar tú en tus rodillas. Hay situaciones en las cuales tú tienes que levantarte. Es como la salvación, hermanos, es individual. Yo no voy a ser salvo, mis hijos van a ser salvos porque yo les diga. Ellos tienen que tomar esa decisión. Y hay cosas en las cuales podemos estar orando a los demás y no sucede. ¿Por qué? Porque no has tomado tú la batalla con tus manos. Tienes que tomarla y pelear esa buena batalla. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque dice el Señor Jesús todavía en Mateo 9:29, dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Porque si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hay montañas que están en tu vida y que reconocerán tu voz. No se moverán estas montañas hasta que tú abras tu boca. Y eso significa, hermano, que no puedes esperar a que todo el mundo esté orando por ti. Hay iglesias en las cuales dicen: pastor, ore por mí porque pues cuando usted ora yo me siento bien. Y no hay nada malo en eso. Qué bueno que eso sucede. Y vas y le pides el apoyo y ora por mí porque me siento así decaído. Pero hay cosas que tú particularmente tienes que pelear. Hay enfrentamientos donde tú tienes que tomar los recursos y la armadura de Dios y vestirte y decir: Señor, aquí salgo. Hay un canto hermoso, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama El guerrero es un niño. Y habla de que se viste la vestidura y sale a las batallas y las enfrenta. Pero nadie sabe que esas batallas, detrás de esa armadura, hay un niño necesitado. Y ese niño eres tú, esa niña eres tú, que necesitas vestirte de esa vestidura y decirle: Señor, sal conmigo a la batalla. Solamente tú eres el único que me puede ayudar a salir adelante y a vencer sobre esta circunstancia. Pueden orar, como te lo digo, otros por ti. Pueden muchos levantar su voz y pedirle a Dios que tu vida sea reanimada. Pero necesitamos enfrentar estas montañas. Ahora, hermanos, ¿cómo son estas montañas? Bueno, yo quiero hablarte de 3 diferentes montañas. Pueden haber muchas, pero yo quiero referirte sobre este primer punto, sobre 3 tipos de montañas. La montaña del comportamiento. La primera es decir, los patrones de comportamiento incorrectos nos evitan que nos movamos hacia los planes de Dios y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pablo tuvo en su vida una montaña de un comportamiento. ¿Recuerdas cuando él dijo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago? Hay una montaña de un comportamiento que te mantiene atorado. Aunque la gente te anime a cambiar, aunque todo el mundo te eche porras, nada va a cambiar si tú continúas haciendo las mismas cosas de antes. Pablo decía: lo que yo hago es lo que no quiero, miserable hombre de mí. Y él en ese momento estaba revisando su propia vida y se daba cuenta que tenía una montaña enfrente.
¿Cuál era su comportamiento? Seguramente al ser un hombre educado por los romanos, seguramente al ser un hombre erudito de la palabra, a veces le complicaba ver cómo no reaccionaban los hermanos y tenía un comportamiento y en lugar de bendecir hería a la gente quizá. Y él decía, miserable hombre de mí. Él tenía un comportamiento, pero Dios se le fue dando victoria y tuvo que padecer diferentes afrentas para que fuera perfeccionada su fe. Pablo necesitaba enfrentar esa montaña. Yo te pregunto, ¿cuál es la montaña de tu comportamiento? ¿Qué tipo de comportamiento eres? Como dicen por ahí, de mecha corta. ¿Eres violento? ¿Eres intolerante? ¿Eres crítico? ¿Eres una persona que no te pueden decir mi alma porque ya quieres carro y casa aparte? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Qué montaña tienes que vencer? Yo te necesito decir en esta hora, hermanos, esa montaña de tu comportamiento solamente va a responder a tu voz. Es tiempo que le hables a esa montaña de tu comportamiento y le digas, te vas de mi vida, eres convertida en llanura. La montaña siguiente que podemos ver es la montaña de deudas. No olvidemos estas emocionales que sabotean nuestro éxito delante de Dios, pero necesitamos entender que hay montañas, en este caso de tipo emocionales, del desánimo. La montaña del desánimo nos está siempre diciendo que no vamos a lograr las metas, que la montaña está muy grande, que del otro lado está imposible llegar, que es un esfuerzo sobrehumano el poder lograr el objetivo de Dios para nuestra vida. Y entonces está puesta esa montaña, lo único que estás mirando es a la montaña, y no estás empezando a hablar para que ésta empiece a derribarse y se convierta en una llanura, a que Dios empiece a despejar tu panorama, a que tus nubes que se han cerrado tu visión se empiecen a abrir y puedas ver que esa montaña es cada vez más y más pequeña y empieza a desaparecer. El enemigo nos está estrangulando. Él te pone esa montaña a través de situaciones de envidia, de temor, de dolor, de abandono. Y ninguna de estas montañas se va a ir, hermano, hasta que no abramos nuestra boca y digamos, yo seré inseguro, tendré estas fallas, pero no seré indiferente a lo que Dios está haciendo. No más envidia, no más ira, no más enojo, no más estar deseando lo que los demás tienen, no más situaciones que están atacando mi corazón, porque ¿sabes qué? Todo eso genera raíces de amargura. Dios quiere que tú venzas en esta situación, así que tienes que decir, decido dejar que el amor de Dios cambie mi corazón y reduzca a llanuras esta montaña, hermanos. El diablo nuevamente con sus mañas de serpiente antigua va a quererte asfixiar, va a querer quitar tu aliento, va a evitar que hablemos a las montañas y a nuestra vida para que permanezcamos en derrota. Él ya las hizo, de hecho Él está encargado de poner montañas alrededor de tu vida. Pueden ser de forma relacional, puede ser que estás atorado en quizás relaciones tóxicas o en relaciones abusivas o destructivas, y eso te puede robar años de tu vida. Puedes estar estancado ahí por mucho tiempo, pero el poder sobrenatural de Dios en su palabra nos despierta nuestra fe, nuestra vocación en la oración, nuestras confesiones van a ser despertadas y van a ser avivadas, y nuestra vida puede ser llevada a un campo de batalla específico. Bien claro lo vas a tener y vas a decir en el nombre de Jesús, y empiezas a ir en contra de cada una de estas montañas. Vas a empezar a vencer obstáculos si practicas la palabra de Dios y la crees y la abrazas y caminas en fe y oras y le dices, Señor, necesito vencer sobre esta situación. Dios quiere, hermanos, que podamos vencer esta montaña. Hay otra montaña que voy a hacer muy breve, es la montaña financiera y de deuda. Hay montañas que te tienen hasta el tope. ¿Cuándo voy a lograr pagar mi deuda? ¿Cuándo voy a alcanzar a pagar?
Ahora se me vino este gasto. El carro ya no le funciona el clutch. Y es automático, ¿no? Ya no le funciona el clutch. Tú dices que no le funciona el clutch porque no le sabes nada de mecánica. Pero ya me chocaron el carro. Ya se me atravesó esto. Ya me llegó los del gobierno y me pidieron que no tengo completa mi papelería. Y que ahora porque mi hidrante tiene un día de vencido ya me metieron una multa. Y así vienen diferentes situaciones. Y pareciera que las cargas de la deuda empiezan a crecer. El negocio no está dando. Mi salario no me alcanza. Pero tengo una vida que vivir. Y empiezas a gastar más de lo que recibes. Dios quiere liberarte de esta carga. Había una mujer en Marcos 9:21 sobre aquel muchacho endemoniado. Hablaba y le decía el Señor Jesucristo: ¿cuánto tiene que le sucede esto a aquel muchacho endemoniado? Y habían pasado ya muchos años. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? Muchos años habían sucedido. Más adelante en Lucas 13:16 dice: a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en día de reposo? Los judíos de ese tiempo, los fariseos estaban viendo, los escribas estaban diciendo: oye, ¿cómo es posible que Jesús viole la ley y los mandamientos? Pero esta mujer llevaba 18 años atada. 18 años atada a una montaña que no la dejaba salir adelante. A veces no nos damos cuenta que podemos llevar años y años y años con esta misma situación y no hacemos absolutamente nada. No vamos y derribamos esa montaña, no vamos y nos ponemos a cuentas con Dios. Es importante, hermanos, que debamos liberarnos de dos cosas. Uno, del poder de la permanencia. Si Dios te manda una prueba, no es una prueba para quebrarte ni para que te quedes ahí toda la vida. Pero cuando te viene el diablo y te quiere atacar, él quiere hacerte creer que esa montaña es permanente. Siempre ha estado ahí, ¿por qué habría de cambiar? Pero Dios te quiere hacer, pero es que no. Pero es que deja este hábito. No, es que yo crecí así. Y se vive de situaciones que están dañando tu vida. En el trabajo a veces puedes decir: me acaban de despedir, me desocuparon del trabajo. ¿Cómo puede ser? Les rendí 18 años de mi vida, mis mejores 18 años, y puedes pasar los otros siguientes 18 años quejándote de tu situación porque dejaste esa montaña ahí. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir prácticamente: ni tú les debes nada a la empresa, ni la empresa te debe nada a ti. Dale para adelante. Derriba esa montaña financiera, derriba esa situación que está queriendo traer enemistad con Dios y contigo, porque Dios te quiere liberar del poder de la permanencia. Son cosas tan grandes que han limitado tu vida durante mucho tiempo, y el enemigo quiere que pienses tú que estas montañas son permanentes. Ellas siempre van a estar ahí y siempre van a verte decaído. Oye, pero haz un cambio. No, es que no puedo hacerlo. Siempre ha sido así las cosas. No, pero cámbiale la estrategia. Ve sobre la situación, sácale la vuelta a la ladera y rompe con esa maldición. No, es que si yo lo hago, ya sé cuál va a ser el resultado. Entonces no haces nada y te quedas así, asfixiado. No, es que ya no me puedo mover, ya estoy aquí. Ay, no, ni menos. Ay. Y ya empiezas ahí, poco a poco sigue apretando la serpiente antigua, hermanos. Necesitamos darnos cuenta de que Dios nos ha dado la libertad para vencer sobre esa situación. Quiero mencionarte también sobre una tercera montaña, es la montaña del temor. Ya hablamos de tres: de la montaña emocional o la del desánimo, la montaña financiera o de deuda, la montaña de temor. Perdón. La montaña de temor nos enseña diferentes cosas. Nos dice: ¿y si hago tal o cual cosa? ¿Qué tal si sucede esto? ¿Qué tal si empieza a ponerse las cosas feas? No, ¿para qué? Hay gente que le dices: no, es que el diablo ve en contra de él. No, ¿para qué? Se me va a venir en contra. No, ¿para qué? No lo quiero enojar. Pero no te estás dando cuenta que ya el diablo ya puso una montaña de temor en tu vida. Necesitas hablarle de fe en fe a la montaña. Tienes que romper la permanencia, tienes que romper la escasez,
tienes que romper el dolor, tienes que romper el temor y debes decir: en el nombre de Jesús cambio mis penas por el gozo del Señor. Dios puede sanar tu dolor y cortar toda una de las cuerdas de las dolorosas memorias, incluso de ayer. Es que yo me sucedió esto y ya ha sido mucho tiempo, entonces yo traigo esta situación. Tú sabes terriblemente que hoy las personas que sufren de tendencias hacia el gusto por personas del mismo sexo es porque sufrieron un daño en una etapa temprana normalmente en su vida. Ellos piensan que son así y el enemigo les ha hecho olvidar que a lo mejor fueron lastimados o atacados físicamente y piensan que esa es su condición, y desde entonces empiezan a levantar una montaña en su vida y dicen: no, es que siempre ha sido así, Dios me hizo así. Falso, no es verdad. El enemigo te ha querido engañar por muchos años. Necesitas ir en contra de esas montañas y necesitas liberarte de esa prisión que el diablo ha querido poner en tu vida. Cuando una persona está atada, puedes estar mirando a una persona oprimida. Muéstrame una persona atada, te mostraré una persona oprimida, pesimista. No. El gobierno. El alza. Esto. El otro. Hermanos, después de ayunar 40 días y ser tentado en el desierto, nuestro Señor Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, según Lucas 4:14. Y entonces les explicó a todos lo siguientes: el Señor me ha enviado para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una de las traducciones, oprimidos, lo traduce como heridos, dañados por el temor que les ha causado el enemigo. Necesitamos liberar a muchas personas y a muchos hijos de Dios que están atados incluso a drogas o a alcohol, porque permanecen y adormecen así el dolor. El enemigo provoca dolor a tu vida para que tú de alguna manera empieces a experimentar cosas distintas y te rindas hacia el dolor, y entonces tú digas: no, me prefiero perder en eso a seguir en este dolor. Tú sabes que muchas personas que toman drogas es para ahuyentarse de su realidad. Si lo has escuchado, ¿verdad, hermano? Si lo has visto incluso, ¿no? Se alejan de su realidad. ¿Por qué? Porque quieren quitarse el dolor que les está presentando la realidad. Necesitan la sanidad del Señor, hermanos. Necesitamos establecer un vínculo, un cerco en nuestra vida, de tal manera que no permitamos al enemigo enrollarse alrededor de nuestro futuro, de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestra libertad y de nuestro éxito en el Señor. Necesitamos estar amarrados del Señor. Quizá tú has pasado por accidentes difíciles, muy seguramente ha habido tragedias impactantes. De repente, lo que te compartía de este muchacho, ¿no?, que perdió a su bebé y a su niña, y a lo mejor pueden ser experiencias terribles. Y hermanos, el fin de esta charla no es minimizar nada de lo que ha sucedido, ni el dolor que esto pudo haber causado en tu vida, pero debes llegar a un punto en el cual tienes que decir: ya no deseo ser víctima. Se acabó. Necesito ver la luz de Dios. Necesitas decir: ¿y qué si dejo ese dolor? ¿Dios me abandonará? ¿Qué si te han herido, hermanos? Jesús es el sanador. ¿Qué si alguien te robó y alteró el curso de tu vida y de tus habilidades? La Biblia te dice: todo lo podemos en Jesús. Es tiempo de que le hablemos a la montaña y le ordenemos que salga de nuestra vida. Dios le dijo a Zorobabel que el monte sería reducido ¿a qué, hermanos? A llanuras, frente a él con gritos de gracia. Gracia a ella. Así dice Zacarías 4:7. La gracia en este texto significa grandemente favorecida. Grandemente favorecido. Tú eres grandemente favorecido. Cuando llega esta montaña a tu vida,
parezca que es muy grande, parezca que es permanente o represente un pasado doloroso, lo mejor que puedes hacer, hermanos, es mirarla y decir: yo soy grandemente favorecido. Amén, hermanos. ¿Lo quieres hacer? Te pido que te pongas de pie. Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a decirle, y repite conmigo, hermano: montaña de desánimo, yo soy grandemente favorecido. Montaña de deuda, yo soy grandemente favorecido. Montaña de temor, yo soy grandemente favorecido. Ahora levanta tus manos, hermano, y dile: Dios, gracias, Padre. Gracias, Dios, por liberarnos. Gracias, Padre Celestial, por darnos de tu gracia y de tu amor. Dios, gracias por darnos victoria en medio de cada una de nuestras montañas. Yo quiero pedirte, hermano, que así como tú estás, ores para traer la presencia de Dios en tu vida. Levanta el nombre de Jesús en tu vida, hermano. Yo te pido que levantes tu vida de oración en la presencia de Dios en tu hogar, que te lleves la presencia de Dios a la iglesia, que no sea nada más los domingos, que mantengas a Dios a través de oración cada día. Yo te pido que traigas la presencia de Dios a tu casa, que lleves el arca del pacto, el arca que Dios estableció para llevarla no solamente los domingos, sino hacerla en tu casa un lugar de permanencia. Yo quiero decirte, durante el tiempo cuando David iba caminando y entrando con el arca, dice la escritura que uno de los bueyes tropezó y el arca se iba a doblar, y uno de los siervos tomó el arca y cayó fulminado inmediatamente. Eso creó en David duda, creó temor, creó dolor. Él decía: pero Señor, te estoy trayendo para un lugar de adoración. Señor, yo te estoy llevando a donde tú quieres hacer algo en mi vida, pero no está sucediendo, Señor. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo cambiar? Y ¿sabes qué, hermano? El Señor le dijo: no es ese mi modelo. Yo no generé ese modelo. Y David, lleno de dolor, dejó el arca a un lado. La escritura nos enseña que durante ese tiempo había un hombre que se llamaba Obed-Edom. Obed-Edom recibió el arca. Dice la escritura que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom por algún tiempo. Y dice también que estuvo durante 3 meses. ¿Y sabes qué sucedió? Bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Los mismos problemas pueden ser actualmente, pero no estás trayendo el arca de Dios a tu presencia. Solamente vienes y la visitas una vez a la semana. Necesitas traer el arca de Dios todos los días para que Dios te prospere, para que Dios haga algo maravilloso en tu vida. La escritura nos enseña que Obed-Edom era un hombre normal. La escritura no habla de él como un hombre relevante. Es la única vez que habla la escritura acerca de Obed-Edom. Pero él tuvo una claridad y dijo: yo quiero el arca de Dios, yo quiero la presencia de Dios en mi casa, yo quiero la bendición de Dios en todo lo que tengo, yo quiero que Dios derribe todas mis montañas, yo deseo que Dios esté en mi matrimonio, en mi trabajo, que esté en donde quiera que me traslade. No deseo que te vayas de mi presencia, Señor, y me excluyas de tu vida. Señor, yo quiero estar contigo. Deseo las bendiciones que tú tienes para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mi casa. Deseo visitarte, deseo tener momentos íntimos contigo. Yo quiero animarte, hermano, que no solo asistas el domingo para recibir una porción de la bendición de Dios. Debes asistir a la iglesia con tus hijos y debes decirles: necesitamos traer el arca de Dios a nuestro hogar. Necesitamos llevarla a nuestro hogar. Obed-Edom, como te digo, no era un hombre, no era un rey, no era un hombre poderoso, no era ni siquiera un soldado. En otras palabras muy duras, él no era nadie. Él no aparece en la Biblia como un hombre o como un héroe.
Pero cuando vio que el rey no deseaba la presencia de Dios porque estaba lastimado, porque el rey no recibía la presencia de Dios en su hogar, él dijo: yo la quiero. Mi pregunta para ti: ¿dónde quieres el arca de Dios? ¿Dónde quieres